Dentro de un rato te seguimos dando datos nuevos que están ingresando sobre Gabriela Michetti, pero ya estamos con Julián Domínguez. Muchas gracias por venir. No, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a empezar hablando de la provincia de Buenos Aires, que es el lugar de Julián Domínguez, con datos de pobreza e indigencia. Quiero que los veas, porque el crecimiento es enorme. Míralo. ¿Lo ponemos, Charlie? A ver. La fuente, el termómetro. Nosotros te estamos mostrando todos los días una fuente distinta sobre lo que ocurre. Mirá, noviembre de 2015, pobreza en la provincia de Buenos Aires, 19,8%. Abril 2016, abril, antes de los tarifazos, 33,25%. Antes del tarifazo, la pobreza ya había subido más de un 13%. Por eso muchos hablan, y te mostramos CEPA nosotros, de que en algunos casos hasta se está duplicando. ¿Tenemos la indigencia también? 2015, 5,7. 2016, 7,9. Y acá aumentó 38%. Mirá, acá sabés cómo zafan con la asignación universal por hijo, ¿no? Que no les crece más. Y acá no pega el tarifazo porque solamente se miden alimentos. ¿Qué visión está teniendo Domínguez sobre este deterioro en la provincia de Buenos Aires? A ver, el gobierno de Macri claramente es un gobierno que es muy blando con los fuertes y muy duro con los pobres, con los débiles. Lo primero que tendríamos que, la primera conclusión, no se informó el informe de la UCA del segundo semestre de pobreza, pero la estimación es que son 5 millones de nuevos pobres. CEPA y Germani hablan de 4,5 y de 5 millones. Y además decir que no terminó con este fallo de la Corte. No nos entusiasmemos, porque el problema, la verdad, la derrota es del pueblo argentino, que tiene que estar sometida innecesariamente a esta angustia. Había un problema por la importación de energía real, pero había formas razonables de resolverlo en el marco de un acuerdo nacional, de concertación nacional. Ellos hablaron de acuerdo con todos los secretarios de energía, con todos los que estaban en contra de lo que nosotros hicimos. ¿Por qué no nos sentaron en la mesa? ¿Por qué no sentaban los gremios? ¿Por qué no sentaban la pequeña y la mediana industria? ¿Qué pasa con la pequeña y mediana industria? El comercio disminuyó en junio 9%, en julio 8%. ¿Qué pasa con la pequeña y la mediana industria? ¿Qué pasa con el comercio de nuestros pueblos? En Chacabuco, en la primera cuadra, la avenida principal del pueblo, hay 5 locales cerrados. 5 locales cerrados, en alquiler o en venta. Y esto nos hace recordar una época muy triste de la crisis argentina. Hay 200.000 pibes pobres nuevos en la provincia de Buenos Aires. La situación es muy delicada y da la sensación que el gobierno no lo registra, que está atado a su libreto. La Argentina se endeudó en el primer semestre más de 33.000 millones de dólares, se transferiría a los sectores concentrados 20.000 millones de dólares en el primer trimestre. No hay historia en la política argentina de una transferencia de recursos tan rápida a los sectores concentrados. Bueno, es lo que eligió el gobierno, cuando el gobierno para mí cometió el principal error que la historia se lo va a reprochar, que es salir corriendo a arreglar con los fondos buitre. Sí. Argentina había logrado que el principio de reestructuración soberana de la deuda externa tuviera el apoyo de del conjunto de Naciones Unidas. Fue un triunfo que le daba a los países la capacidad de decir, muchachos, frente al sistema financiero global le ponemos un freno. El gobierno echó por tierra esto. Había que resolver el problema de endeudamiento, había que resolverlo, pero no de esta manera. Y en realidad el mundo está acumulando en el sistema financiero tanto poder que se lleva puesto a los estados, se lleva puesto a las organizaciones. El G20 se creó para poner límite al sistema financiero global, eso está en retroceso. La crisis de Brasil nos debilita en la negociación. Claro. Bueno, hoy la nación está a la deriva, porque además la ilusión está puesta en lo que pueda hacer el sistema financiero, los dólares que puedan entrar, no en la producción, en la industria, en la generación de empleo. Y lo que Argentina necesita es seguir profundizando un proceso de generación de empleo. Julián, un dato para la gente por ahí no lo sabe, los exsecretarios de Energía que habían firmado incluso un acuerdo, excepto con Daniel Osvaldo Scioli por la política energética, muchos son funcionarios de este gobierno en entes reguladores de energía, no puestos por Aranguren, pero que responden a esa cartera. Y el otro día sumaron a un órgano consultivo y demás. Exactamente, tampoco es que son asesores asépticos, son funcionarios del gobierno nacional. Dicho esto, Julián, cuando uno ve la parte económica, creyendo igual que el tema de tarifas, a lo mejor la óptica que por ahí tenemos nosotros es un problema político, no económico, ve la provincia de Buenos Aires y dice, no habría forma con estos datos que mostraba Roberto recién y con los datos de la economía a nivel macro que Cambiemos gane el año que viene en la provincia de Buenos Aires. Pero
si el peronismo va dividido, un discurso ya harto repetido, pero no por eso menos cierto, si va repetido, si va atomizado y no va junto, a lo mejor Cambiemos puede ganar en la provincia de Buenos Aires y que esta política económica se profundice. ¿Ustedes sienten una responsabilidad en ese sentido o las diferencias internas sigue evitando que cohesione el peronismo? Mira, la verdad es que es un disparate pensar en el tema político partidario y en el tema interno. Aquí hay que pensar cómo se representa el conjunto de los vecinos de la provincia de Buenos Aires, cómo se defiende la industria, cómo se define la pequeña y la mediana empresa. El campo ya está pidiendo devaluación nuevamente, porque los aumentos de costos llevaron puesto la devaluación y la quita de las retenciones. Aquí lo que hay que defender es un modelo de producción, de crecimiento, de desarrollo, un horizonte a 10 años de la Argentina, y la política tiene que adaptarse a la demanda de la gente. Si los dirigentes seguimos mirándonos el ombligo, como decía el general Perón, o con los dirigentes a la cabeza del reclamo de la gente o con la cabeza de los dirigentes. Nosotros no podemos ser un partido que esté discutiendo las cosas internas en un proceso de retroceso de los sectores nacionales, industriales y populares de la Argentina. El tema político se va a ir ordenando, no tengas duda. Y si no, se resolverá en una interna, como ha hecho históricamente el peronismo. Julián, No, históricamente no, perdón. Perdón. En las últimas elecciones a presidente no pasó. Bueno, yo fui a interna. Bueno, sí, cuando el peronismo hizo interna, al peronismo le fue bien, porque movilizó, convocó, pero no es tiempo de hablar de eso. Me parece que lo que menos preocupación... Eso no es la suerte de los políticos, es lo que nosotros decimos es guarda, porque si Cambiemos gana en 2017, profundiza su plan neoliberal. Si Cambiemos no gana, bueno, por ahí tiene que poner Pero el pueblo freno. argentino no se va a resignar a tener dos opciones liberales. Bueno, ahí hay un temazo, ¿eh? Ahí hay un temazo. Muchacho. Yo lo vengo viendo en Europa eso. Muchacho, pero acá pasó el peronismo, esta es la diferencia. Hay una interpretación nacional, social, de la historia, de la identidad. Lo que pasa en la capital federal no es lo que pasa en la Argentina. ¿Y todas estas denuncias de corrupción no corroen a... Ya, los ladrones son ladrones en la vida privada y en la vida pública. Sí. Y los ladrones no van a ensuciar... El peronismo es mucho más que un par de ladrones. Es mucho más que eso. Es historia, y el pueblo en sus demandas sigue. No la van a representar quienes apoyaron volver al mismo sistema internacional, al mismo mecanismo de endeudamiento, a que vuelva el Fondo Monetario Internacional, a quienes creen que esto es un problema de maquillaje o de toma de decisiones. Esto es un proyecto político que viene a transferir lo que le faltaba, lo que no pudieron transferir a los sectores concentrados durante la última década. El gobierno dice, bueno, ahora con el blanqueo van a venir 20.000 millones de dólares, y vamos a poner plata en la construcción y va a parar la inflación y el año que viene entonces vamos a reactivar y... Crecemos al 3,5. Y vamos a crecer, sí. Bueno, ojalá sean magos, muchachos. Si son magos, les voy a decir, genial, nos va bárbaro. Pero decime, si cae 10% el consumo... Miguel Bay lo dijo, que sí, iba a ser el principal asesor económico del gobierno donde usted iba a ser ministro de Producción. Déjame que te diga lo que yo perciba. Yo, digamos, soy grande y tengo juicio propio. Si uno ve que se primariza la producción agroalimentaria, se desindustrializa, cae 10% el consumo, te endeudaste en el primer semestre 33.000 millones, transferiste 20.000 millones a los sectores concentrados, hay una pérdida del 10% del poder adquisitivo de los trabajadores, perdiste más de 300.000 puestos de empleo, la actividad informal de la economía, que representa cerca del 40%, sufre un parate generalizado. Decime, ¿cómo creces? ¿Qué modelo de industria y de desarrollo tenés? ¿Dónde generás empleo? Cortito, Julián. Juan Grabois, me imagino que tenés una buena... La mejor. Una buena imagen de él. Dijo, el campo popular, en una nota muy interesante de la revista Zoom, tiene que purgarse del cáncer de la corrupción, que no es un invento mediático, sino una terrible realidad, tomando lo que decía Roberto. ¿Qué reflexión en 20 segundos puedes hacer? Tiene razón. Los ladrones hacen muy mal, no pueden conducir un proceso del pueblo a un mayor bienestar, tipos que son indecentes y que roban el Estado. Muchísimas gracias, A Juan vos. Domínguez. Gracias. En un minuto, los últimos datos que están entrando, porque el destapeweb.com está trabajando en este momento con los bolsos de Michetti. Los últimos datos, guarda que esto va a tener que ser inevitablemente tapa de los diarios en los próximos días. Ya volvemos.